Desde pequeñitos, la religión cristiana nos ha enseñado que Dios es el creador de todo lo que existe, que es perfecto, todopoderoso, omnipresente y que también es un ser, todo amor. ¿Cómo entonces dudar de un ser de esa magnitud? Y menos viniendo de nuestros padres o abuelitos. El asunto, realmente está, en que algún vivillo, o más listo que los demás, empaquetó al todo bajo ciertos parámetros humanos y sentimentales, e hizo así, un gran personaje. Y lo acomodó en un libro, de unas cuantas páginas de papel. Y para poder ver, acerquémonos a la Biblia. El Salmo 21, 8, 10, afirma lo anterior, y lo mejor que siendo la Biblia, la palabra de Dios, no se nos puede achacar que estamos inventando cosas, o haciendo chismes con Dios Padre. Para empezar a ver, solo preguntémonos cómo, y de qué manera tan ridícula, el invencible todopoderoso que es Dios, puede tener enemigos. La sola posibilidad, de tal tontería, descalifica que Yahvé, Elohim, el Padre nuestro, Dios nuestro Señor, y cualquier otro Dios que diga tener enemigos, pueda ser tomado como el único Dios universal y absoluto. ¿Cómo, y de qué manera, sea correcto llegar siquiera, a insinuar, la aberración mayúscula, que Dios, la conciencia perfecta universal y armoniosa, es susceptible al apasionamiento de la ira, venganza y a la revancha inmisericordia, de la que tiene abundantemente, el Dios de la Biblia? Jeremías 7, 20, nos colorea mucho mejor, la imagen del Padre Eterno, y nos dice. Nahum 1, 2, 6 y 9, nos presta toda la colaboración posible, y de ahí sacamos unas muy buenas conclusiones al respecto. ¿Y Jesucristo? A saber en qué clase de locura personal, nos dice desde Mateo 5:44, lo más increíble, al presentarnos a Dios Padre, bien peinadito y maquillado, pretendiendo disfrazar las verdaderas normas de conducta, del vengador Padre Eterno, pues nos deja dicho. Amoroso el Padre Eterno que está en los cielos, que derrama lluvia, pero de venganzas y de indignaciones, sobre la humanidad que le ha seguido, a los cuales, en vez de amar y tolerar, tal y como de manera hipócrita y falsa, nos dicen que hay que proceder con el prójimo. Mientras que Dios, los achicharra hasta fundirlos en el fuego abrasador de su propia ira. Qué torpe, y qué grado de cinismo lo que exhibe la historia de nuestro Señor Jesucristo, con este modelo a seguir del Dios bíblico. El cual es, celoso, castigador y vengativo. Y si aún dudas, el Salmo 94, el capítulo llamado arrogantemente, oración clamando venganza, refleja la verdad que no queremos aceptar. Solo pregúntate esto. ¿Desde cuándo, la justicia, es sinónimo de venganza? ¿Como para haberlo aceptado? ¿Eh? ¿Qué tal? Con lo visto anteriormente, ahora ya podemos resumir las preguntas que nos hicimos, y convertirlas, en una sola. ¿Es Dios el ser absoluto, perfecto e infinito de sabiduría, el ser que aparece en la Biblia? Y la respuesta es una sola, sin pensarlo mucho, y sin ánimo de la duda. No. Al ser supremo no lo podemos ni enmarcar ni describir, menos aún definirlo. Y así es. Efectivamente exterminó pueblos enteros, niños, mujeres, hombres y animales, inocentes criaturas. Y hasta vegetales y plantas. Arrasó con todo lo que pudo en la Biblia, este Yahvé, Jehová, o el Padre Nuestro, como los creyentes continúan llamándolo. Deuteronomio 20. 13-16, es lo suficientemente cruel, y violentamente claro, además, para que nos sirva de muy buen ejemplo. Y que no se nos tache de mentirosos ante las evidencias. Ahora veamos la furia del Padre Nuestro, contra las naciones. Tal y como se llama el capítulo 34 de Isaías, y desde sus versículos, vemos espantados la santa evidencia. 1 de Samuel 15. 2:33, verdaderamente es la muestra más clara del Dios de la Biblia, que de manera por demás prepotente, arremete contra todo aquel que pase por su lado. Verdaderamente que hay que tener la cara dura, para mantenerse de pie, en la religión de este Dios. Total. Que por donde le queramos encontrar la infinita sabiduría, lo divino, lo santo, y el amor infinito que dicen es el Padre Eterno, no nos encontramos más que con estos atropellos y exterminios, cometidos contra una indefensa población civil, y llena de niños. Que sin atinarle a comprenderlo, al que se dice su propio Dios, y protector. Que los escoge él mismo, los hunde en la iniquidad.
Isaías 66, 24, nos insiste. ¿Acaso no es tonto pensar, que al universal, e infinitamente todopoderoso, pueda un microscópico, e insignificante ser humano revelársele, sin que eso suene más que a payasada? A ese centro vibratorio, que dota de energía a todo lo existente, esa indescriptible conciencia universal, que sería esa supuesta fuerza creadora del todo, ¿cómo permitiría, o haría posible, que alguien se pudiera revelar? Pues eso significaría que sería cosa fácil salirnos de su universo, en el cual, queramos o no, estamos inmersos, y tenemos nuestro ser. Isaías 5. 25, nos recalca los rasgos divinos del Padre Eterno, y nos dice: ¿cree usted, que a tal personaje, sea sano, seguir tomándolo como Dios? En el libro 2 de Crónicas 28, 6, simplemente porque se había dejado de adorar al Padre Eterno, hubo una matanza espantosa y terrible, que en un día, fueron asesinados, 120.000, hombres valientes. En Levítico 1, 2, 9 y 3, 6, 16 y 4, 11, encontramos prácticas muy típicas, de la hechicería. Al parecer, a nuestro Señor del cielo y de la tierra, le fascinan los olores fuertes. Tal como los que se desprenden de la carne quemada. Diciendo él mismo: ofrenda encendida de olor grato a Yahvé. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato, pues toda la gordura de los animales, es de Yahvé. ¿Dónde cabe imaginarnos que al Dios bíblico, que es el Padre de Jesús, y el de un montón de seguidores, al ser que le hemos orado con sinceridad, devoción y buena voluntad, durante nuestra triste vida, le agrade el olor a quemado de las entrañas, de los animales sacrificados para él? Con cada ritual que hoy reconocemos, y han sido muchos de ellos castigados con la muerte, por ser hechicería y brujería. Y podemos leerlo, complacidos de hacerlo, desde Levítico 7, 20, 27, desde donde te enterarás, de estas cosas, y conocerás los aromas que le gustan al Dios que nos han impuesto. Además de declararse enemigo del vegetarianismo. Y si no, pregúntenselo a Caín, el hermano de Abel, en Génesis 4, 3. 1 de Reyes 8, 5, 11 y 63. Se nos narra que para la inauguración del templo dedicado a Yahvé, se lograron romper todos los récords. En la categoría de sacrificios, puesto que fueron 22.000 bueyes y 120.000 ovejas, los animales ofrecidos a este ser. Y aún no terminamos. Dice el relato, que agradó tanto a Yahvé, el Padre Eterno, el sacrificio de paz que se le ofrecía, que se posesionó del templo, él y sus ángeles. Suculento banquete de sangre, vísceras, y por supuesto lo mejor. La especialidad de la casa. El bocado de los dioses. La grosura, y los intestinos. ¿Se imaginan, amigos, el olor del ambiente, mientras este dios se deleitaba con todo eso? ¡Qué asco, qué repugnante! ¡Qué apestoso! ¿Y pensar que esto se lo quieren enseñar a nuestros hermanitos en la escuela? ¿Cómo es posible creer que si hubiera un arquitecto del universo, un creador de las galaxias, un diseñador que colocó todos los astros y planetas, interactuando en armonía y precisión, con una perfecta elegancia, un creador del maravilloso sonido y la luz brillante? ¿Cómo es posible que a ese dibujante de todos los bellísimos paisajes del mundo y del universo, que a esa fuerza creadora de todos los elementos y toda la gran variedad de materia existente, y que a este creador de todas las especies de vida, tan complejas, en el mundo y donde puedan existir, se deleite con el olor a quemado de las vísceras y los intestinos de los animales sacrificados? Y que aún por encima de todo lo dicho anteriormente, seamos indiferentes, a que le quieran imponer esta enseñanza bíblica, a nuestros hermanitos, hijos o nietos, en las escuelas públicas, y que este libro llamado Biblia esté tratando de quedar por encima de la ciencia de la biología, y la evolución de las especies, en algunos países. Y que por política de ciertas religiones, basándose en la Biblia, se prohíba y se niegue la transfusión de sangre a un niño, o a una persona, para salvarle la vida. No vale aquí ya ningún comentario de mi parte. Saquemos nuestras propias conclusiones, del tremendo padre que quisieron imponernos, por medio del cuento de Jesús. Y al que inclusive nos exigen, que le pidamos por el perdón de nuestros pecados.